Desde el origen de la pandemia, China aparece todos los días en las noticias y la dependencia extrema de países occidentales hacia el régimen comunista chino, que durante mucho tiempo creció oculta del público, ahora salta a la vista de todos y es extremadamente preocupante. No, es horrible, horrible como está la cosa con China ahora. China es el centro, literalmente el centro del universo ahora, ¿no? El problema no es tanto el tema de que estén compitiendo con nosotros, sino que ellos no quieren ser la primera potencia mundial, ellos quieren dominar el mundo, que es diferente, ¿no? Ellos quieren tener un dominio total y el Partido Comunista Chino es el principal enemigo de la libertad a nivel mundial, del libre comercio y de la libertad de pensamiento, del movimiento de todo y de libertad religiosa también, ¿no? ¿Cómo se unen el globo espía chino, las bases chinas en Cuba, la traición de países latinoamericanos a Taiwán y una posible invasión que podría romper el orden mundial como lo conocemos? Hoy tenemos como invitado al doctor Rafael Marrero, que ata estos cabos sueltos para nosotros. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Hoy tenemos un programa muy especial. Hace unos días tuve el enorme gusto de reunirme con el doctor Rafael Marrero y hablamos sobre una variedad de temas relacionados a China. Y aunque fue la primera entrevista que tuve con él, fue como una charla entre amigos. Ahora me gustaría hacer partícipes a todos ustedes de nuestra conversación. Pero antes, permítanme presentarlo. El doctor Rafael Marrero es un exitoso economista y empresario graduado de las universidades de Stanford y Cornell. Y es fundador y CEO de Rafael Marrero & Company, una reconocida firma de consultoría empresarial que figura entre las empresas privadas de mayor crecimiento en Estados Unidos. El señor Marrero es además un comunicador sobre economía y programas federales, y es presentador de un podcast llamado La Amenaza China, disponible en Spotify y otras plataformas. Además, es escritor. Y entre sus libros podemos encontrar el bestseller La salsa secreta del tío Sam y América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China, libro por el cual estamos aquí. Rafael empieza este libro con una dedicatoria dirigida a su padre o a su viejo, como él cariñosamente lo llama. Y esto fue lo que me contó cuando le pregunté cómo era su papá. Bueno, su nombre es Monserrate, es de ascendencia española. Caribeño, o sea, una parte de una gran inmigración que fue al Caribe, a Cuba, a diferentes partes del Caribe que vinieron los españoles y otros pueblos, ¿no? Y entonces ese joven idealista, amante de la libertad, se integra al ejército de los Estados Unidos. Una tarde, cuando tenía 17 años, ve un camión pasar con soldados americanos que iban a pelear a la guerra en contra del nazismo y se ofreció como voluntario para ir a pelear. Y así comienza su larga y fructífera carrera como militar en lo que fue la primera división de caballería del ejército de Estados Unidos. Tuvo un total de casi 30 años de servicio distinguido en las Fuerzas Armadas. Sirvió con distinción en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en el desembarco en Normandía. Estuvo también en la Guerra de Corea. Y se ofreció para ir a pelear a Vietnam, solo que ya tenía una condición cardíaca y no se lo permitía en ese momento. Pero él quería ir a pelear de nuevo a Vietnam. Un guerrero, una persona con un corazón inmenso, con unos valores especiales, que me enseñó lo que era ser hombre, me enseñó a ser hombre, me enseñó a tener palabra, a levantarme temprano, desde temprano en la mañana, a trabajar. Los hombres no duermen más allá de las 7 de la mañana, me decía, de las 6 de la mañana hay que levantarse a trabajar. Y sobre todo a ser respetuoso hacia los demás y también a la República y a los valores judeocristianos, ¿no? Muy importante, y a los preceptos de la libertad. Era una persona que era muy buen amigo, muy buen padre, era un excelente abuelo, era una persona que llegaba a casa de una amistad y siempre con el pretexto de ir a buscar un poquitico de agua al frigidaire, a la nevera, ¿no? Al congelador, siempre se acercaba para ver si tenían comida. Y si no tenían comida, se presentaba con una caja de comestibles como regalo. Ese era el espíritu del americanismo y de la hermandad que predicaba mi abuelo. Era tan, pero tan americano, que cuando estornudaba el gallego, decía Washington. Literalmente decía Washington. Y otra cosa, cuando niño,
Le debo a él el español mío y la capacidad que tengo de redacción y de análisis en español, porque desde niño me obligaba a sentarme en la cocina mientras la vieja cocinaba. Yo le leía el diario en voz alta en español, me obligaba a leerle en voz alta para tener buena dicción, y lo que en aquel momento yo percibía como un castigo resultó ser la mayor bendición del mundo, porque gracias a eso pude continuar con el idioma español y ahora pues me puedo comunicar en los medios y hacer todo el trabajo que hago gracias a la influencia de mi padre. Me ponía a traducir la enciclopedia del inglés al español, me ponía a traducir de español a inglés y siempre era un devoto, fiel seguidor de las ideas de José Martí, a quien usted ve, tengo aquí en la oficina, en un cuadro, en una acuarela muy bonita. José Martí era una persona que él admiraba mucho por sus ideas anticomunistas y por ser amante de la libertad y por ser un hombre muy inteligente y culto. El señor Montserrat, que luchó en guerras por su país contra el fascismo y el comunismo, ¿qué pensaría ahora de ver a Estados Unidos tan entrelazado y dependiente de la China comunista? Veamos qué me dijo Rafael. Sí, sería muy difícil para él en estos tiempos. Él era una persona que le afectaba mucho y que sufría mucho cuando veía las cosas negativas en su país, porque él amaba a Estados Unidos, ¿no? Era una pasión que sentía por Estados Unidos. Él vino de otra generación de personas que respetaban realmente al país, que no dejaban basura tirada en la calle, que le abrían la puerta a cualquier persona que le precedían. Esa era la ética y la moral que tenían esas personas. Ver a este país como está, en la situación en que está, creo que sería muy difícil para una persona como mi viejo, porque él dio la vida por este país. Fue a la guerra 2 veces, sacrificó muchísimo por nuestra libertad. Y ver hoy en día el trato que se le da a las personas y la irreverencia con la que se trata y el irrespeto con el que se trata la bandera de la República es algo que a él le repugnaba mucho, y hoy día realmente estaría sufriendo con esa situación. Aunque no estaría sorprendido porque en el sentido general de la palabra, porque él fue a combatir el nazismo y luego combatió contra el comunismo, ¿no? Así que estuvo al frente de batalla, estuvo en la guerra de Corea, que fue una de las guerras más violentas. Fue muy difícil, aguantó mucho frío, pasó unos tiempos muy difíciles, realmente. Así que él estuvo dispuesto a poner su vida en sacrificio por los conceptos de la libertad. No le extrañaría la situación geopolítica en la que estamos, pero sí le resultaría muy chocante el irrespeto y la destrucción interna que estamos viviendo en este país. En su libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China, el señor Marrero nos brinda un panorama pormenorizado de la dependencia extrema de Estados Unidos hacia China y todos los peligros que esto supone, teniendo en cuenta que los planes reales del Partido Comunista Chino, o PSC, apuntan a reemplazar a Estados Unidos como primera potencia y finalmente someter al mundo. Entonces, esto no solo atañe a Estados Unidos, sino a todos los países que están vinculados con China, como sucede en prácticamente toda Latinoamérica. Veamos ahora por qué es importante para el doctor Marrero informar sobre los peligros a los que nos enfrentamos por estar atados a China. Sucede algo muy interesante, es que yo me dedico precisamente a potenciar como economista, ¿no? Que es mi campo de trabajo. En mi área de especialidad es las pequeñas y medianas empresas. Las medianas empresas en este país, las pequeñas empresas, son el corazón de la economía de Estados Unidos. Sucedió algo muy interesante, que en el 2019 saco un libro que se llama La salsa secreta del tío Sam, que es el primer libro de emprendimiento en español, escrito en español, sobre cómo emprender en el sector de empresa-gobierno, que se le llama B2G, ¿no? Que es para brindarle servicios al gobierno como pequeña empresa, ¿no? Y el gobierno terceriza todo, por ejemplo, la construcción, los productos que consumen, en fin, y gran parte de la economía de este país, de las pequeñas empresas, hacen trabajo y brindan servicios al gobierno condal, estatal, municipal y federal. Es una economía muy grande. Publico ese libro y entonces sale precisamente el problema llega el COVID-19, ¿no? Y sucede algo muy interesante, y es que yo había viajado por todo el país
por toda América Latina, había ido por todo el país hablando acerca de la salsa secreta. Ofrecí palestras en diferentes países de América Latina, con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y todas las cámaras de comercio hispanas a través de los Estados Unidos. Viajé a más de 20 ciudades para hacer presentaciones sobre el emprendimiento, el desarrollo de la pequeña empresa americana aquí en los Estados Unidos, en las comunidades hispanas para fomentar esa participación. Bueno, llega el COVID, ¿no? Entonces se ve la mayor visibilidad del tóxico grado de dependencia, porque esa situación del COVID realmente pone sobre el tapete, en la palestra pública, realmente el nivel de dependencia tóxica que tenemos como nación frente al gigante asiático, ¿no? Y entonces llegamos en ese momento del COVID a necesitar los insumos sanitarios para contrarrestar el coronavirus, ¿no? Los respiradores, las máscaras N95, los trajes de protección, el alcohol, todo proviene de China, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí, como comentarista de noticias, como especialista en temas de pequeñas empresas, al ver cómo este virus realmente estaba destruyendo la economía de mi país, ¿no? A hacer como una serie de artículos a modo de crónica que dan un testimonio bastante acertado de todo lo que está aconteciendo a nivel local en la pequeña empresa, con la economía y el grado de agresión y de ataque al cual fuimos sujetos de la República Popular China. Porque ese es el virus del Partido Comunista Chino, que no quepa la menor duda. Lo planteé desde un principio, ustedes también en su medio de prensa, y ahora resulta ser que sí vino de Wuhan, que sí vino de experimentos secretos de ganancia de función realizados en ese instituto, donde lamentablemente y muy deshonrosamente la persona del señor Fauci, el doctor Fauci, tuvo algo que ver con eso e incluso mintió al respecto públicamente y estuvo coludido con las autoridades para ocultar el origen del virus y el hecho de que vino de China realmente. Así que la pandemia para mí fue un llamado de atención para revisar realmente la peligrosa dependencia que teníamos de Beijing y los graves problemas de la cadena de suministro, ¿no? Eso es fundamental. No solo en la rama sanitaria, sino también en otros sectores de la economía, ¿no? Estamos hablando, algunos de ellos están ligados realmente a la defensa y a la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ejemplo, la industria militar, los sectores aéreo y espacial y también la rama tecnológica. 3 rubros fundamentales a la soberanía de un país. Entonces, era necesario en ese momento que alguien diera la voz de alarma, ¿no? Y pusiera por escrito el peligro al que nos enfrentamos, ¿no? No solamente para llamar la atención al gobierno, sino también para concientizar a la población, porque estaban desapareciendo cientos de miles de empresas en los Estados Unidos y a través del mundo como resultado de esta pandemia global que fue producto del Partido Comunista Chino. Y en este tenso marco geopolítico, ¿en qué situación se encuentra Latinoamérica? Veamos lo que nos dice el doctor Marrero. Bueno, realmente estamos ante una situación bastante preocupante, ¿no? Porque China es el segundo mayor socio comercial de América Latina, ¿no? O sea, el comercio entre los dos, como he señalado en artículos y presentaciones, llega a 451.000 millones de dólares. Así que eso representa un aumento de un 41,1%, ¿no? Respecto al 2020, según la aduana china. Las exportaciones a Latam y el Caribe son 229.000 millones de dólares. Eso representa un aumento interanual del 52% con respecto al 2020, el año de la pandemia. Fíjese, ¿ok? Que ya ese año fue bastante altísimo. Así que China ya tiene grandes avances en conectividad eléctrica, en conectividad digital y presencia en el sector portuario. Eso es lo más preocupante, ¿no? Esa presencia en el sector portuario me preocupa porque de ahí se puede subestimar la soberanía, se puede controlar el intercambio mercantil y todas las grúas que operan en las aduanas, en los puertos, perdón, son de fabricación china. Entonces, a mí lo que me preocupa es que a través de un ataque de pulso electromagnético iniciado por el Ejército Rojo a través de un ciberataque,
nos pueden inmovilizar y pueden realmente dejar completamente inútil a toda nuestra infraestructura de insumos a nivel de comestibles y pueden provocar una hambruna e incluso poner este país de rodillas. Eso es algo que me preocupa a mí, que me mantiene despierto por las noches, que me pone a pensar y que me llevó a reflexionar y escribir un capítulo en mi libro llamado un Pearl Harbor del siglo XXI. Realmente sería lo que se ocasionaría. Entonces, mire, estamos ante una situación donde países ricos en recursos energéticos como Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina han recibido, fíjese, Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina, 4 países claves, ¿ok? 137.000 millones de dólares de bancos chinos. Esto crea realmente una dependencia a nivel económica y tecnológica, que es el modus operandi chino, ¿no? Te prestan el dinero, le debes el dinero, tienes que comprarle a ellos el producto, ellos te venden la enfermedad y luego los insumos sanitarios como hicieron con el coronavirus. Es impresionante. Últimamente todos escuchamos hablar del globo espía chino que sobrevoló Estados Unidos, pasando por sitios clave, y más recientemente sobre las bases de espionaje chinas asentadas en Cuba. Además, estuvieron ocurriendo cambios repentinos en varios países latinoamericanos que después de acercarse a China dieron un giro y dejaron de reconocer a Taiwán como un país soberano y se pusieron del lado del régimen chino y de su política de una sola China. La pregunta es, ¿son todas estas noticias pasos clave dentro del plan integral de China de dominio mundial? ¿Y cómo se unen todos estos cabos sueltos? Esto fue lo que nos dijo Rafael. Mire, los gobiernos de izquierda ven a Beijing como un aliado estratégico contra Estados Unidos, ¿no? En días recientes, ¿no? La semana pasada Honduras se sumó a Panamá y ahora a Panamá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua y rompieron relaciones con Taiwán y se pusieron al lado de la República Popular China. Así que Honduras es otro más que acaba de pasarse a ese bando. Guatemala, Haití, Belice y Paraguay son los únicos países que reconocen la independencia de Taiwán. El resto apoya a China comunista. Entonces, realmente hay que crear conciencia, hay que crear una campaña de concientización para que las personas entiendan que Taiwán no es República Popular China, que debemos abandonar y presionar a nuestros oficiales electos para que abandonemos la política de una China, una sola China, ¿no? One China Policy, abandonar esa postura porque realmente eso socava la soberanía del pueblo de Taiwán, realmente, ¿no? China ha sentado las bases, China comunista ha sentado las bases legales para una intervención y tener una ocupación de Taiwán. Han modificado la constitución, han hecho todo para tratar de justificar su injerencia y su intervención en Taiwán. Eso nos pone en una situación muy delicada y nos lleva al punto más reciente que como que pone todo en un contexto, porque el reciente anuncio de las bases de espionaje chino en Cuba, que son 3 bases, están en diferentes posiciones, que están así desde el 98, tienen una presencia desde mucho antes, más de 20 años que tienen una presencia China en Cuba, pero estas bases militares específicamente se comenta que están desde el 2018, a pesar de que la actual administración lo ha negado, ¿no? Primero lo negaron, después dijeron, bueno, el informe no es exacto y ahora salieron a relucir que sí, sí existen, pero entonces le quieren adjudicar la culpa a Trump, ¿no? Todo lo malo lo hace Trump, de acuerdo a ello. Bueno, entonces el tema es que para ellos el anuncio de estas bases es muy inconveniente para la administración porque estaban hablando de hacer una apertura para abrirle las puertas a la Cuba, ¿no? Al régimen socialista de Díaz-Canel, al Partido Comunista Cubano. Y entonces este anuncio ahora le tira un poco como un cubo de agua fría a las pretensiones del régimen y también pone sobre la palestra pública el tema del peligro que representa para Estados Unidos y para todo el hemisferio occidental la creciente presencia del comunismo chino en toda América Latina. Entonces tenemos realmente que desarrollar una política coherente. Yo creo que Estados Unidos incluso, que la presencia de las bases de espionaje chinas en Cuba
puede llevarnos a una situación muy parecida a la de Bahía de Cochinos, donde la isla de Cuba se convirtió en un fichero, en una ficha para negociar con la entonces Unión Soviética, ahora sería con la República Popular China. Estados Unidos está ante una situación muy delicada. Esto fue una movida muy audaz, muy atrevida y bien pensada de los chinos. Mientras todo el mundo en este país está enfrascado en un debate sobre el renombramiento de bases militares, sobre el uso de pronombres y sobre la sexualización de la sociedad, que es lo que están creando estas personas para distraernos. Los chinos están metiéndose por toda América Latina, se nos colaron por la cocina a menos de 100 millas aquí al sur. Y eso es lo que está pasando. Y entonces, ellos tienen ahora una presencia para interceptar señales, para poder ver quién realmente está entrando, dónde, los buques que están entrando. Y recientemente el sobrevuelo del globo chino por todo el territorio estadounidense sin ser derrumbado, que es lo más preocupante de todo, ¿no? Porque primero dijeron no, que por razones de seguridad, pero resulta ser que no era la primera vez que pasaba y sabían lo que era y no lo derrumbaron. Realmente dicen que después decían no, que tenemos un B-52 que lo estaba monitoreando de cerca. En fin, el discurso fue realmente inconsistente y de muchas mentiras al público. Y yo entiendo la necesidad de proteger la seguridad operativa, ¿no? Desde el punto de vista de información, pero realmente fue muy tendenciosa el manejo de la noticia y desinformaron al público. Lo cierto es que esa información llegó a Cuba, a las bases chinas, y de ahí se transmitió a la República Popular China. Y ahí lo tienen, realmente. Así que desde ahí, desde esas bases militares chinas, de esas bases de espionaje, se puede lanzar un ciberataque que nos pondría en una situación muy precaria. Nos pueden lanzar un ataque que realmente, un ciberataque que pondría en jaque a la banca, a los puertos marítimos, a las fuerzas militares y hasta las comunicaciones. Un ataque de pulso electromagnético realmente ocasionaría un apagón en Estados Unidos y llevaría el país posiblemente a tener millones, de acuerdo a estudios matemáticos, cálculos, tener millones de muertes solamente en la costa del este de Estados Unidos. Pero esto no es todo lo que hablamos con el doctor Marrero. Rafael también nos compartió experiencias personales de lo que vio estando en China y de sus vivencias con el comunismo cubano. Pero a estas interesantes anécdotas las dejamos para el programa de mañana. Así que por favor no se lo pierdan. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Continuamos ahora con noticias del día. La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China sigue avanzando. El gigante tecnológico chino Baidu está promocionando su propio modelo de inteligencia artificial y afirma que supera a ChatGPT en diversas áreas clave. ChatGPT es un popular chatbot que hace poco causó sensación en todo el mundo. Gracias a su tecnología de inteligencia artificial, puede ayudar a los usuarios a escribir artículos, correos electrónicos y códigos informáticos, entre muchas otras cosas. Y desde Alibaba hasta Tencent, las grandes empresas tecnológicas de China están lanzando al ruedo sus propios productos rivales. No está claro si la afirmación de Baidu es cierta, pero Beijing aspira a superar a Washington en inteligencia artificial para 2030. Al igual que las armas nucleares en los años 60, la inteligencia artificial es fundamental en la batalla por el dominio mundial. Quien tome la delantera en este campo obtendrá una gran ventaja en los futuros campos de batalla. En la actualidad, Estados Unidos es líder en inteligencia artificial. Sin embargo, expertos advierten que China se está poniendo al día en algunas áreas. Según un informe de Harvard, China superó a Estados Unidos en algunas tecnologías de inteligencia artificial.
como el reconocimiento facial, drones y el 5G. Pero hay una vuelta de tuerca. La tecnología de inteligencia artificial de China no puede funcionar sin semiconductores de determinadas empresas estadounidenses, como Nvidia y AMD. Y Washington ya está frenando el progreso de China y su desarrollo militar, imponiendo restricciones a lo que puede enviarse al país. Estados Unidos endureció los controles a la exportación para dificultar que China obtuviera de Estados Unidos algunos de los chips más avanzados de inteligencia artificial y supercomputación. Pero las medidas de Washington para frenar a China significan que empresas como Nvidia podrían ver mermadas sus ganancias, con pérdidas de más de 400 millones de dólares. Para hacer frente a esta situación, Nvidia creó un chip de inteligencia artificial alternativo. No es tan avanzado, pero cumple los requisitos de Estados Unidos y puede venderse a China. No es solo Nvidia, Microsoft también echó una mano a China. El brazo de investigación del gigante tecnológico en China es crucial para el auge de la inteligencia artificial en Beijing. El laboratorio de investigación de Microsoft en el país cultivó muchos talentos para la industria china de la inteligencia artificial. Incluso OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, aboga por el compromiso con China. El CEO de la compañía, Sam Altman, subrayó la importancia de que los investigadores estadounidenses y chinos trabajen juntos para contrarrestar los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial. Dijo que China tiene algunos de los mejores talentos en inteligencia artificial del mundo y que cree que los investigadores chinos de inteligencia artificial harán grandes contribuciones. Y Beijing puede tener un nuevo uso para la inteligencia artificial: reprimir protestas. La tecnología permite ahora a la policía china detectar pancartas y a las personas que las despliegan. Al mismo tiempo, un video reciente revela una faceta menos conocida de las fuerzas del orden en China. Miremos lo que está pasando. La inteligencia artificial de detección de pancartas, conocida como Jin, se lanzó en 2021 y fue desarrollada por Dahua Technology. La empresa de cámaras de seguridad figura ahora en múltiples listas negras en Occidente, incluido en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La empresa estadounidense de investigación sobre vigilancia IPBM fue la primera en hablar del sistema, citando una demostración de una página web archivada de Dahua. En la descripción se lee: si se detecta a una persona con una pancarta dentro del campo de la cámara durante un cierto periodo de tiempo, se emitirá una alarma a la policía. La cara del portador de la pancarta también se graba automáticamente. La demostración se presentó como una solución para la seguridad social, término utilizado con frecuencia por las autoridades chinas para justificar medidas represivas contra civiles. Dahua retiró de Internet las descripciones del sistema, pero IPBM archivó las páginas web. En la China comunista, las pancartas suelen presentar reclamos de activistas y grupos religiosos perseguidos. En 2022, un hombre colgó una pancarta en un puente de Beijing en la que se leía: «No al confinamiento, queremos libertad». El acto desencadenó una oleada nacional de protestas contra los controles de COVID-19 del régimen. El hombre fue detenido en el acto y se desconoce su paradero actual. A pesar del alto nivel de vigilancia sobre los ciudadanos, algunos de los funcionarios del PSC encargados de hacer cumplir la ley parecen holgazanear en sus obligaciones en contra del eslogan del partido denominado «Servir al pueblo». En un vídeo reciente, un dirigente municipal realizó una visita sin previo aviso a una comisaría del distrito. El hombre era supuestamente el jefe de policía de Lianyungan, una ciudad portuaria del noreste de China. En el vídeo, el dirigente policial, vestido de civil, se acercó a una sala de armas donde sorprendió a un policía recostado en una cama fumando. Además, fue regañado por no vestir adecuadamente y por no llevar su arma. Luego el jefe de policía continúa su recorrido, señala hacia la puerta principal y se enoja porque la sala de guardia está
Luego inspecciona el registro civil y la cocina, pregunta por qué no hay nadie de servicio. A pesar de sus críticas, los comentarios en Internet desconfían del vídeo. Algunos usuarios acusan a la visita del funcionario de ser solo un espectáculo. Se debe a que solo apuntó a personal de bajo rango, pero no a los altos cargos de la planta superior, que son los verdaderos responsables. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.